Hola, buenas tardes. Eh, Ahí tengo aquí un volumen que... Ahí sí. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a este ciclo de webinar de la RNO del Hospital de Linares. Vamos a repetir el primero en relación a cuidado de la piel que vimos el día miércoles, ¿ya? Y este se trata de dermatitis asociada a la incontinencia y el microclima, ¿ya? Bien, para comenzar, ¿qué es la piel? Bien, la piel es un órgano ya que cubre absolutamente todo nuestro cuerpo. Puede variar en textura, puede variar en grosor, pero siempre va a cubrirnos. Por ejemplo, en los lugares donde hay orificios, ya este se va a transformar en mucosa, pero siempre va a tener continuidad. ¿Qué es lo que hace? Resguarda órganos y estructuras internas del exterior, de cualquier agresión que pudiera haber, ¿ya? Esos son uno de los principales propiedades que tiene. Además tiene otras funciones. Por ejemplo, tiene funciones de protección, de termorregulación, absorción, excreción, expresiva y sensitiva. En general, la piel es una barrera selectiva, ¿ya? Que mantiene el balance entre líquido y electrolitos. Impide además la penetración de agentes tóxicos, de radiación ultravioleta y de microorganismos externos que pudieran dañarnos. Regula la temperatura corporal ya a través de la dilatación y la vasoconstricción de los vasos sanguíneos y también a través de la sudoración. Participa en la síntesis de vitamina D mediante ¿cierto? La radiación del sol, ¿ya? Y tiene múltiples terminaciones nerviosas que nos permite perdón, tener la sensación de vibración, de presión, de tacto, etcétera. Y también cumple una función expresiva. Por ejemplo, si vemos a una persona que está un poco enrojecida, puede ser que tenga fiebre o que esté un poco temerosa o que tenga vergüenza de algo. Si alguien está pálido, puede que le esté sucediendo algo o simplemente tenga temor. Entonces, en general, la piel tiene múltiples funciones, pero sí, una de las más importantes es la de protección. La estructura de la piel. La estructura en general la vamos a dividir en tres partes, ¿ya? La parte más profunda es la hipodermis, donde tenemos más el tejido adiposo, ¿ya? Acá pasan mucho los vasos sanguíneos y sus células principales son los adipocitos. Luego en la zona más intermedia tenemos la dermis, en la zona más extensa también, ya donde hay un tejido conjuntivo, en la zona que le da la firmeza, la estructura a la piel. ¿Ya? Sus células más importantes son los fibroblastos. Y en la zona más externa, que es donde nos vamos nosotros a referir hoy día, es la epidermis, ¿ya? Donde sus células más importantes son los queratinocitos. Hablando de la misma epidermis, como ustedes ya ven acá, ¿cierto? Como recordamos, era la hipodermis, dermis y la epidermis. Acá vemos la epidermis. Esta también se subdivide en varias subcapas, ¿ya? Dentro de ellas, la más externa es el estrato córneo, ¿ya? Este está compuesto de unas 15 a 20 subcapas de células muertas prácticamente, que se llaman corneocitos. Tiene una renovación celular de unos 28 días aproximadamente. Ya también este es el lugar donde están los poros de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Cada corneocito, estas células aplanadas que cubren en esta zona, ya están unidos por unas proteínas que se llaman corneosomas y esto le da la estabilidad al estrato córneo. Acá nosotros podemos ver una imagen del estrato córneo, ya que es muy similar al de una muralla, que es la similitud a la que nosotros siempre lo asimilamos, ya que es como que fueran ladrillos y cemento. El pH de la piel es ácido y esto asegura la función de este estrato córneo y asegura la cohesión, la unión de uno con otro y además su función de barrera. La firmeza que le da la queratina que acá vemos ya del estrato córneo nos protege de la agresión mecánica que pudiéramos tener del exterior. Los corneocitos están aquí, como ya les decía antes, incrustados como un ladrillo en un cemento, ya mediante unas capas lipídicas, ya que son las que se destruyen cuando nosotros tenemos humedad o deposiciones, por ejemplo. ¿Ya? Esta es una base de ceramidas, ¿ya? Y esto le permite tener una mayor estabilidad y además impide el exceso de agua, ¿ya? Y también la pérdida de agua, ¿ok? Acá nosotros vemos una línea que es una regla de pH.
El pH neutro sería aproximadamente 7, que es donde se encuentra aproximadamente la sangre. La piel humana se encuentra alrededor de 5,5. Ya, si nosotros vemos, por ejemplo, acá, los champús, jabones y cremas depilatorias son bastante más alcalinos. Entonces, como ya habíamos dicho, el pH mantiene esta estructura en una forma fuerte, cohesionada. Si nosotros utilizamos ciertos insumos, ciertos productos que no tienen ese mismo pH y que lo van a transformar en algo más alcalino, quiere decir que esta estructura ya no va a estar cumpliendo su función de barrera. Más adelante lo vamos a explicar mejor. ¿Por qué? Porque vamos a conocer primero de qué se trata esta película hidrolipídica o el manto hidrolipídico, que es bastante desconocido, pero es fundamental incluso también para prevenir las arrugas, las marcas de expresión, etcétera, ¿ya? La epidermis en su estrato córneo además está cubierta por una zona que está creada de entre agua y lípidos, o sea, grasas, que se conoce como la película hidrolipídica, ¿ya? Esta película es mantenida gracias a las secreciones de las glándulas sudoríparas y también de las glándulas sebáceas, y es por eso que también es importante la limpieza de la piel, porque si estos poros están tapados, este manto hidrolipídico no pudiera estar formado. Hablamos más de esta capa hidrolipídica. Acá, este manto protector ya proporciona a la piel el pH que habíamos hablado que era ligeramente ácido, que generalmente dicen que está entre 4,5, 5,7, no hay como un consenso, y generalmente lo dejamos en 5,5. Este pH es el medio ideal para que vivan los microorganismos que son afines a nuestra piel, es decir, flora comensal, y se destruyan los que son patógenos, dañinos, ¿ya? También es el medio ideal para la formación de los lípidos que van a ir uniendo las células, los corneocitos, y también para que la capa córnea sea capaz de repararse a sí misma cada vez que pueda ser dañada. Acá nosotros vemos una imagen donde, por ejemplo, vemos la película hidrolipídica, estas zonas medias celestitas serían los queratinocitos o corneocitos también, las zonas amarillas alrededor son los lípidos de esta capa y eso previene de que nos protege frente a la deshidratación, o sea, que el agua salga, y también nos protege frente a las sustancias nocivas que nos hagan daño desde el exterior. La estructura de la epidermis, por tanto, es una estructura bastante compleja. ¿Y por qué? Porque tiene una función muy importante, ya dijimos, de protección. Entonces, estas células queratinizadas del estrato córneo, nosotros tenemos el pH, tenemos la capa lipídica, que son las que la van uniendo, ¿cierto? Y todo esto es lo que nos protege. ¿Nos protege de qué? De irritaciones químicas, por ejemplo, como las sustancias irritantes de las lociones, los perfumes, las colonias, o también de las heces y la orina, ¿ya? Y también nos protege de la pérdida de agua. Vemos acá una piel que está deteriorada, que no tiene esta unión, ya no tiene este cemento que serían los lípidos. ¿Y qué va a pasar? Pierde el agua. Y si pierde el agua vamos a tener una piel seca, irritada, lo más probable, ¿cierto? Ya, todo esto es de suma importancia porque esto protege el estrato córneo y que a pesar que son células muertas, finalmente son tremendamente importantes. Acá tenemos otra imagen que nos puede dar a entender un poco de qué se trata este estrato córneo. Y aquí vemos que cuando está intacto, ya está en forma indemne, está cada una de sus células al lado de la otra y tiene los lípidos bien formados, ya impide la penetración de microorganismos o de agentes externos irritantes. Estos se rebotan. Y además impide la pérdida de agua. Lo que no, pero ¿qué pasa? Si rompemos esto, si tenemos estas células todas unas para un lado, para otro, hay una desestructura, ya nuestra pared de ladrillo finalmente se destruye. Por lo tanto, los irritantes, los microorganismos van a penetrar y van a dañar, porque se destruyen los enlaces lipídicos, ¿ya? Y entonces tenemos la piel expuesta a sequedad, ya que perdemos agua, obviamente, y también a una humedad excesiva, porque podemos absorber demasiada agua. Esta barrera protectora es la que nos defiende de estos microorganismos, que muchas veces no los conocemos. Entonces, si es tan importante, ¿cómo no la vamos a cuidar? Esa es la pregunta. Bueno, pero lo bueno es que sí sabemos cómo cuidarla.
¿ya? Y es ahí donde vamos a hablar de algunas lesiones asociadas a humedad. Muy rápidamente voy a hablar de eso, ya que nosotros nos vamos a enfocar en una de las lesiones asociadas a humedad. Las lesiones asociadas a humedad, muchas veces se habla con esta sigla que está en inglés, ¿ya? Pero eso es lo que quiere decir aquí, es una inflamación que puede tener con o sin erosión, ¿ya? O también puede haber una infección de la piel que es causada por la exposición prolongada a diversas fuentes de humedad, ¿ya? Incluyendo orina, como dijimos, heces, sudor, exudado, por ejemplo, de alguna herida, ¿ya? De alguna ostomía, mucosidad o saliva. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, esta humedad de especie intértrigo de la zona del cuello, ¿ya? Acá vemos otro también puede ser un intértrigo de la zona axilar por exceso de humedad. Aquí vemos perfectamente una de una herida, ¿ya? Este es un exceso de humedad, una maceración finalmente, ¿ya? También son lesiones producidas por humedad. Y acá vemos una que ya es por una periestomal, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles vamos a hablar nosotras? Las dermatitis asociadas a incontinencia, que también son parte de las lesiones asociadas a la humedad. La dermatitis asociada a incontinencias es una inflamación de la piel, ¿ya? Inflamación, ya es una inflamación aguda, no es una inflamación crónica como enfermedades como la psoriasis, por ejemplo. Ya es una inflamación que es causada, ¿por qué? Por la orina, por las deposiciones que toman en contacto con la piel perineal o perigenital, ¿ya? ¿Y qué causan? Eritema, enrojecimiento, causan también edema, ¿ya? Y además puede estar lo más importante, darse cuenta que la piel en general puede estar, entre comillas, intacta, o sea, no hay una lesión, no hay una pérdida de la primera capa, sino que esta primera capa está irritada, pero no hay pérdida. Eso es bastante interesante en esto, ¿ya? En general, la dermatitis asociada a incontinencia se caracteriza por eritema y edema de la piel, como ya dijimos, con o sin flictenas, que también podrían hacer, que son las llamadas ampollas. Puede tener un exudado seroso, ya puede estar con algún tipo de erosión y puede tener alguna infección secundaria que generalmente es asociada a micosis, a hongos como candidiasis, por ejemplo, que están felices ahí viviendo en la zona de humedad. ¿Ya? También se puede infectar con otro tipo de microorganismos generalmente asociado a lo de las deposiciones, ya estreptococo, estafilococo, etcétera. Hay pérdida de la función de barrera que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos hablado anteriormente, hay pérdida de esta función de barrera por el repetido contacto de la piel con estos agentes irritantes, por las heces y la orina. Y la piel está expuesta a humedad por la incontinencia urinaria y fecal, es susceptible a desarrollar una dermatitis asociada por incontinencia. Y esto, además, es un factor de riesgo de desarrollar una lesión por presión. Y de ahí viene la importancia de conocerla, ¿ya? Primero, porque es una lesión que van a tener nuestros pacientes o tal vez nuestros familiares. Y segundo, porque es un factor muy importante, muy relevante lo que son las lesiones por presión y hay que diferenciarlas y conocerlas. ¿Cómo entonces se produce la DAI o dermatitis asociada a incontinencia? Ya dijimos, vamos a tener la orina, ¿cierto? Donde tenemos que la urea mediante la ureasa se transforma en amonio. Esto va a aumentar el pH, lo va a alcalinizar, ya dijimos lo que pasaba, ¿cierto? Si esto se alcaliniza, perdemos nosotros la función de barrera y esto va a ser un aumento de los microorganismos del lugar, ¿cierto? De la zona donde que generalmente van a tener altas enzimas digestivas, por ejemplo. Las heces van a, hacer un aumento, van a haber un aumento de la actividad enzimática fecal, como por ejemplo las lipasas, las proteasas, que son enzimas digestivas que destruyen las proteínas y los lípidos que están en la barrera protectora de la piel, aumentan el pH, también lo alcalinizan o lo ponen más básico, ¿ya? Y aumenta la proliferación de microorganismos. Ahora, si tenemos la incontinencia tanto urinaria y fecal, obviamente esto va a ser aumento mayor, ¿ya? Y también otro factor es la limpieza, porque si tenemos incontinencia podemos causar irritación química con lo que ya dijimos anteriormente, lociones, jabones, cremas, etcétera, y también por la misma fricción de la limpieza. Todo esto, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la piel tenga un aumento de permeabilidad, o sea, vamos a perder agua, va a disminuir su función de barrera. Las enzimas van a atacar, van a destruir la estructura de los corneocitos, de los liposomas, es decir, van a afectarlo, ¿cierto? Va a haber infección y va a haber aumento del crecimiento bacteriano. Entonces vamos a tener una piel debilitada,
con riesgo de daño por el mismo roce, ¿ya? Y con hartas colonias microbianas. Si a eso le sumamos la fricción de la piel producida por la misma limpieza o por los pañales, por la ropa, por la misma superficie, que obviamente va a haber fricción, eso finalmente nos va a llevar a una dermatitis asociada a incontinencia y por lo tanto a un riesgo también de lesiones por presión. Y es aquí donde es importante que pudiéramos hablar de lo que es el microclima, ya que es un término bastante antiguo, pero poco conocido. ¿Ya? El microclima es, es un conjunto de temperatura y humedad local. ¿Ya? Habla de una diferencia entre la temperatura general de una persona, sino que es una temperatura localizada, que generalmente está en la zona de apoyo, que puede ser la zona dorsal, en el forma del colchón, por ejemplo, o en el pañal. Generalmente el pañal ya es oclusivo y esto va a generar un aumento de temperatura, un aumento de humedad y eso provoca un microclima, ¿ya? La humedad altera la estructura de los lípidos intercelulares, de los que unían los corneocitos, ¿ya? Y obviamente va a alterar la epidermis. También altera la función de barrera de la piel, ¿ya? Y lo deja expuesto a los irritantes y disminuye también lo que es la tolerancia a la fuerza de fricción, ¿ya? Una piel húmeda tiene un alto coeficiente de fricción, es decir, una piel que está húmeda, con mucha menos fricción, ya la tenemos dañada. Por ejemplo, el aumento en 1 grado de temperatura aumenta la actividad metabólica en un 10%, es decir, aumentamos el consumo de oxígeno y de nutrientes en ese tejido que ya está dañado y que ya tiene menos perfusión en sus tejidos, que ya tiene menos nutrientes. En resumen, el microclima aumenta la rapidez y la posibilidad de producir también lesiones por presión. Entonces, la dermatitis asociada a incontinencia es una irritación y una inflamación, ¿ya? La superficie de la piel húmeda, ¿ya? Como por ejemplo, que eso puede suceder por el microclima, que está causado por el pañal, aumenta el pH, como ya dijimos, eso lo asociamos a las enzimas digestivas intestinales, las proteasas y las lipiasas que vienen desde la orina y las heces, más la limpieza repetida, porque la persona es incontinente, por lo tanto hay que limpiarla varias veces, más el ambiente oclusivo de los pañales que habíamos dicho, ¿contribuyen a qué? A una irritación y a una inflamación aguda, o sea, a una dermatitis. ¿Cómo diferenciamos la dermatitis y las lesiones por presión? ¿Y por qué es importante diferenciarlas? Primero, porque la forma de prevención son diferentes y la forma de tratamiento también. Ahora bien, ambas pueden coexistir, puede que estén las dos, pero lo más importante es diferenciarlas. Primero, la localización. Generalmente, ¿cierto? Las lesiones por presión se generan sobre alguna prominencia ósea o están asociadas a un dispositivo médico. Ahora, las dermatitis asociadas a incontinencia generalmente están en el perineo, en la zona genital, glúteo, zona interglútea, en la parte interna del muslo, en los pliegues inguinales, en la zona suprepúbica, por ejemplo, etcétera. También está la coloración. Los LPP generalmente tienen un eritema rosa o rojo o a veces son violáceos. Ahora, las dermatitis también son rosa-rojo, pero generalmente son un rojo como brillante, ¿ya? Y eso destaca bastante, si se dan cuenta, es bastante más un rojo bien brillante. También tenemos una diferencia entre la forma y los bordes. Ya las lesiones por presión generalmente son redondas u ovaladas y tienen unos márgenes más o menos regulares. Ahora la dermatitis es difusa, ya no tiene un lugar bien definido de principio o fin. Ya son márgenes poco definidos y pueden tener manchas, son lugares más oscuros, lugares menos, o sea, más rojos, menos rojos, etcétera. Y también tienen una diferencia en la profundidad, ¿ya? Y en los bordes. Las lesiones por presión ya pueden ir desde una piel intacta con un eritema no blanqueable, que es una lesión por presión tipo 1, hasta puede progresar una pérdida superficial o una pérdida total como una lesión por presión tipo 4. La dermatitis en incontinencia también tiene su grado, no lo vamos a ver en esta oportunidad para no complejizar esta clase, digamos, pero generalmente se observa una piel intacta con eritema, ya es decir, enrojecimiento,
puede blanquear, como no puede blanquear, puede tener pérdida de la superficie, como no puede tener pérdida de la superficie, ¿ya? Pero no va a progresar más allá como la lesión por presión, que puede progresar a una profundidad de pérdida completa de la piel. Síntomas. Y esta vez yo creo que es uno de los más característicos. La lesión por presión tiene dolor, dolor, dolor. O puede que no tenga en el caso de pacientes con alteraciones en sus células sensitivas, diabéticos, por ejemplo, personas con algún otro tipo de enfermedad neurológica. En el caso de la dermatitis, tienen dolor, hay un rash, hay prurito, hay comezón y hay hormigueo. Es decir, es bastante más sintomática. Y como ya habíamos dicho antes, vuelvo a repetir, esto pueden coexistir. Importante, las personas con dermatitis asociada a incontinencia tienen 22 veces más riesgo de desarrollar una lesiones por presión. ¿Por qué? ¿Quiénes tienen riesgo, por ejemplo, de tener una dermatitis? Personas con condiciones de piel especiales, usuarias de esteroides, personas diabéticas, personas con restricciones de movilidad, con alta dependencia, con un estado nutritivo deficiente, con un riesgo de fricción y cizallamiento que ya hemos dicho y con el estado de conciencia alterado. Cuando tenemos humedad excesiva, se produce la sobrehidratación y además tenemos la disminución de la barrera de ante la fricción de la piel. Acá. Entonces nosotros tenemos en esta zona que está edematosa, va a haber fricción, va a haber irritación química y se va a producir la dermatitis. Generalmente la acción, o sea, la lesión, perdón, se produce desde afuera hacia adentro. Son agentes externos los que nos van a dañar, ¿ya? En cambio, la lesión por presión es una deformidad de los tejidos subyacentes, de los tejidos más internos que se producen generalmente por la cizalla y la presión sostenida, ¿ya? Y esto va a depender del peso, la prominencia ósea en la que se puede estar opellando. Esto puede producir isquemia de estas zonas profundas, ya que puede liberar radicales libres que finalmente van a producir muerte celular y ahí se produce el desequilibrio de los corneocitos y de las células. Es decir, generalmente el daño va desde adentro hacia afuera. Y esa es una gran diferencia en la forma de producción de estas lesiones. Los pacientes con dermatitis asociado a incontinencia, hubo aquí en un estudio, hubo un 44,4% de los pacientes que tenían dermatitis asociada a incontinencia que desarrollaron lesiones por presión frente a un 12,2% de pacientes que tenían dermatitis y no desarrollaron. Es decir, esto nos dice que efectivamente es un factor de riesgo. ¿Ya? Un manejo inapropiado de una dermatitis asociada a incontinencia puede llevar a infecciones y puede esto conllevar a lesiones, eso ya lo dijimos. Ya, además hay que considerar que si hablamos de pacientes que pueden estar en UCI, que están con droga vasoactiva, que tienen deterioro de movilidad, más bien. ¿Cómo nosotros podemos manejar esto? Aquí tenemos tres pilares que son esenciales. Primero, valorar y registrar. Valorar todos los días, revisar, examinar, ya como quieran llamarlo. Pero identificar cómo está la piel de la persona, revisar entre los pliegues, ya e ir registrando, dejando ahí una evidencia de cómo yo encuentro la piel diariamente, porque de esta forma yo puedo saber si esto es algo que ocurrió reciente, es algo repentino, cómo empezó, por ejemplo, ¿ya? Me va a decir si empezó con un prurito, si empezó con unas pintitas, tal vez es una dermatitis, pero si empezó simplemente con un enrojecimiento y que no blanqueó y que luego esto se fue colocando violáceo, puede ser una lesión por presión. Segundo, manejar la incontinencia. Eso es claro, o sea, en personas si están con dermatitis, grande o una lesión por presión grande en la zona perianal, lo más probable es que sea bueno colocar a lo mejor una sonda vesical si el médico así lo indica, pero si podemos manejar la incontinencia de esa manera, mejor. También hay sondas rectales para poder manejar las heces, pero eso ya es un tema de la forma médica. ¿Cuál es nuestra otra forma de manejarla? Con el cambio repetitivo de pañal y cada vez que lo necesite el paciente. Y hay que aplicar un régimen de cuidado. Primero, limpiar. Si está hecho, hay que cambiar los pañales, es decir, eliminar los irritantes de la piel, la orina y las heces. Segundo, hay que proteger. O sea, nosotros tenemos una capa de barrera que ya sabemos que no podemos destruir,
Entonces tenemos que proteger esa capa. ¿Y cómo lo hacemos? Colocando otra barrera. Y es ahí donde nosotros colocamos los protectores cutáneos, formando otra barrera. Y también restaurar cuando podamos, ¿cierto? Si hay herida hay que curarla y si aún no tenemos herida podemos reponer ¿qué? La barrera de lípidos, porque esa era la barrera la que unía, las que cohesionaba estas células, ¿ya? Nosotros ahí tenemos también tópicos adecuados para esto, que luego los vamos a ver. ¿Cómo solucionamos esto? Aquí nosotros podemos observar que tenemos varios tipos de protectores cutáneos. Ya tenemos el petrolato, que sería la vaselina, bastante buena, impide la eliminación del agua de la piel y impide la deshidratación, ¿ya? Pero forma una capa muy oclusiva también, ¿ya? Pero no es tan efectiva, pero funciona. También tenemos otro que es el óxido de zinc o la pasta Lázar, Hipogloss, ya otros también marcas que existen. También es bastante buena, es una crema así que es opaca, ya, y que lo que tiene sí como no es muy bueno, es que puede ser difícil e incómodo de eliminar, porque se forma como una capa gruesa y que finalmente hay que friccionar, ¿ya? Y además, ya dijimos que nosotros queríamos inspeccionar la piel en forma diaria, entonces esto no nos va a permitir hacerlo. También tenemos la dimeticona, la silicona y los termopolímeros de acrilato, que esos son bastante buenos y que son los llamados protectores cutáneos. ¿Ya? Existen varias marcas, ya no es necesario eliminarlas, no son oclusivas, por lo tanto dejan respirar la piel, no así la vaselina, que no deja respirar la piel, son transparentes y permiten la inspección de la piel. Entonces, algunas recomendaciones. En el caso del uso pañal, programar y realizar cambio de pañal o la sabanilla tipo pañal cada 6 horas. ¿Por qué? Porque así eliminamos humedad. El hecho de tener simplemente el pañal ya va a generar humedad. Más allá si esté con deposiciones o no, o si tengo orina o no, va a generar humedad porque es algo oclusivo. ¿Ya? Disminuimos el microclima, ¿cierto? ¿Ya? Y hay que aplicar el protector cutáneo como barrera, ya dijimos. La muda comprende aseo genital, o sea, no es cambiar simplemente el pañal, porque ya, como dijimos, teníamos humedad, entonces esto hay que hacer un aseo, hay que lubricar la piel, hay que limpiarla, hay que asearla. Generalmente pues nosotros recomendamos que al tercer cambio de pañal ya apliquemos protector cutáneo nuevamente porque este se puede ir perdiendo mediante los aseos genitales. Y en pacientes con alteración de conciencia que no se van a movilizar mucho, se favorece más el uso de un pañal abierto o tipo sabanilla, que obviamente disminuye el riesgo. ¿Ya? Otras recomendaciones, como proteger la piel, limpiar la piel en forma suave, con limpiadores que tengan el pH más balanceado posible, más cercano al pH de la piel para no alterar esta capa de barrera, es decir, 5.5 o pH neutro, ¿ya? No masajear ni friccionar fuerte, solamente aplicar, sobre todo en prominencias óseas. Proteger la piel de la exposición con productos de barrera para reducir el riesgo de daño, ¿ya? Considerar usar humectante en la piel para hidratar la piel cuando esté seca, porque esto también es un riesgo. No usar pañales profilácticos. ¿Cuáles son esos? Ay, llegó un abuelito, coloquémosle pañal por si acaso. A lo mejor el abuelito avisa, ya el adulto mayor avisa y se le puede colocar chata o a lo mejor hasta se puede levantar al baño, quién sabe. Ya no es necesario colocar un pañal porque sí. Y también existen unos apósitos transparentes o espumas multicapas con silicona que reducen la fricción, el cizallamiento y mejoran bastante el microclima y permiten despegarlos diariamente para poder observar la zona y volver a pegarlo. Ejemplos, puse aquí unas marcas, no tengo conflicto de intereses, pero quiero ponerlas porque son algunas bastante económicas y son con pH neutro. Y ustedes los leen y dicen pH 5.5, pH piel, y son baratas. O sea, cuando uno pide esto, no está pidiendo que vayan a la parte de dermocosmética, etcétera, de comprar algo caro. Está al alcance de las personas. Los ácidos grasos hiperoxigenados, ácidos grasos. ¿A qué me suena? La parte lipídica, la que une las células de la piel. Entonces nosotros estamos nutriendo nuestra piel desde afuera hacia adentro. Lo mejor entonces esto es poder aplicarlo al menos cada 12 horas en los puntos de apoyo, también en la zona sacra, ya o en la parte de prominencia ósea. Aumenta la microcirculación, aumenta la cohesión celular, disminuye el efecto de los radicales libres, protege frente a la fricción y reduce la fragilidad cutánea.
¿ya? Lo importante es que no hay que masajear y no se usa cuando ya hay una lesión que esté abierta o que esté macerada. Es para proteger. Si ya tenemos lesión, no lo usamos. Los protectores cutáneos, esto lo usamos en la zona sacra o genital cada 24 horas y cada 3 aseos genitales en caso de pacientes que usen pañal. Estos forman una barrera, ya tienen muy buena afinidad con el estrato córneo, que es donde nosotros necesitamos formar esta barrera. Tenemos acá dos marcas, por ejemplo, que son bastante buenas. Importante, se debe esperar 30 segundos después de aplicarlo para que esto se seque y luego se puede colocar el pañal. ¿Ya? Y antes de aplicarlo debe estar todo limpio, ¿ya? También están los apósitos profilácticos. Esto han habido estudios de que incluso disminuyen en un 88% el riesgo de desarrollar lesiones por presión, ya disminuyen la capacidad de fricción también, pero lo que es importante es que hay que siempre estar observándolo, ¿ya? En general es eso, proteger, valorar y recuperar esta capa. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, en la próxima oportunidad vamos a hablar más de las lesiones por presión. Ya espero que le haya parecido interesante esta oportunidad y dejo abierto el chat. Si no hay preguntas, nos pueden comunicar a nuestro correo, ya que es coordinación.rnaolinares@gmail.com, o también nosotros tenemos nuestro Instagram, ya que se los voy a colocar en el chat, ya, y que también varios nos conocen y nos pueden hacer alguna pregunta. No sé si hay alguna ahora. Me parece que no, así que los dejo a todos en libertad de acción. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles, ¿ya? Que estén muy bien con otro tema. Adiós. Chao, Dani, gracias. Muy buena Chao. presentación. Gracias. Chao, chao.